Comenzamos la clase 3 del curso de posgrado virtual Análisis y Diseño de Tareas para la clase de Matemática en el nivel superior. En esta ocasión nos interesa presentar una discusión respecto del uso de los lenguajes en clases de Matemática superior. Para eso organizamos esta presentación en estos 3 puntos. Inicialmente vamos a estar hablando del uso de los lenguajes en la clase, que se da tanto por parte de los alumnos como por parte del docente que tiene a cargo la clase. Vamos a hablar del concepto del lenguaje simbólico desde una perspectiva en educación matemática y a modo de cierre algunas consideraciones tanto para alumnos como para profesores respecto justamente al uso de los lenguajes. Cuando pensamos en los lenguajes en la clase de matemática nos estamos refiriendo al lenguaje natural con el que el docente habla y presenta temas y presenta consignas en la clase y al lenguaje simbólico específico de matemática. Suele ocurrir en una clase, imaginemos una clase de tipo tradicional donde el docente está presentando un tema o está conversando con sus alumnos sobre alguna temática o ejercicio que le interesa. En ese discurso que se da en lengua oral, o sea, en nuestro castellano, suele haber un hilo conductor y un mensaje claro que queda de la mano del docente. Mientras que habla, mientras que lleva adelante ese discurso, suele el docente seleccionar algunas partes e ir dejando registro en el pizarrón de lo que va hablando. Esas selecciones que el docente hace sobre su discurso y la manera en la que elige presentarlas en el pizarrón suele quedar en lenguaje simbólico escrito. Entonces, los estudiantes que toman apuntes en el pizarrón estarían capturando de la clase solamente estos extractos escritos que el docente decidió dejar en el pizarrón. Y entonces suele pasar que al alumno se le complica y le resulta difícil reconstruir ese mensaje claro que había escuchado en la clase. Por supuesto, salvo que tome apuntes. Cuando estamos pensando en problemas de la enseñanza, es decir, de mano del profesor relativo al uso de los lenguajes, tenemos algunas cuestiones que identificamos como problemáticas. Solemos decir cosas que no quedan por escrito en la oralidad. No explicamos por qué lo que está en símbolos representa lo que fue dicho oralmente, es decir, hay un salto ahí entre el uso de los lenguajes. Hay una creencia en algunos que por el hecho de poder leer símbolos hemos enseñado una propiedad, un concepto o un procedimiento. Y si esperamos que el alumno repita los símbolos como evidencia de que comprendió o estudió, probablemente ahí tengamos una dificultad que ahora vamos a mencionar. Cuando pensamos en identificar algunos problemas de aprendizaje, es decir, desde el punto de vista del alumno relativo al uso de los lenguajes, el estudiante considera que si es capaz de repetir un enunciado, una definición o una demostración, es suficiente para manifestar comprensión, y esto puede darse tanto en lenguaje escrito, si le pedimos escribí tal definición, o una demostración, o si le pedimos que diga, que enuncie, que dice un cierto teorema. Para el estudiante también poder leer símbolos pareciera ser suficiente indicador de estar comprendiendo, y suele ocurrir que no se dan cuenta que no están entendiendo los conceptos sobre los que uno está trabajando. El riesgo que compartimos docentes y alumnos es el siguiente. Si el docente cree que leer símbolos es comprender, cuando enseñe va a esperar que los alumnos lean símbolos, y entonces es probable que el docente no advierta que los estudiantes no están comprendiendo. Del mismo modo esto aplica para estudiantes, es decir, si el estudiante cree que leer símbolos es comprender, cuando aprende va a intentar ser capaz de leer símbolos y entonces tampoco el estudiante advierte que no comprende. Ubiquémonos un poco más en un ámbito un poco más teórico respecto del lenguaje simbólico. Como en todo lenguaje, hay algunas cuestiones comunes que se comparten con el lenguaje simbólico y otros lenguajes. Bastaría que piensen en otra lengua, incluso en el lenguaje de señas. Siempre hay una intención de comunicación. Siempre se da o se usa un lenguaje entre partes porque hay mensajes por transmitir y recibir. Es decir, no se crearía un lenguaje
si no hay algo, algún mensaje justamente que uno quiere compartir con otro. Hay símbolos y acuerdos en una comunidad de los significados de esos símbolos según el contexto de uso. Es decir, pensemos en el castellano, si uno piensa en la palabra muñeca, una cosa es que esté pensando en la muñeca como juguete, voy a regalar una muñeca, o que tuve un problema o que tengo un dolor en la muñeca. O sea, interpretamos el significado del símbolo, en este caso la palabra, en función del contexto en el que lo estemos usando. Del mismo modo que este ejemplo con la muñeca, nos va a estar pasando con los símbolos matemáticos. No basta leer símbolos en ningún lenguaje. Supongamos que nosotros supiéramos cómo se pronuncian las palabras en alemán y entonces puedo pronunciar símbolos, los leo. Eso no quiere decir que esté manejando el lenguaje, el alemán. Y no basta hacer una interpretación local, y sobre esto ahora voy a dar un ejemplo. Supongamos que tenemos esta propiedad, una propiedad casi muda en lenguaje natural, tiene solo símbolos. Supongamos que yo leo símbolo a símbolo, quiero mostrar por qué no basta leer símbolo a símbolo. Yo podría decir, bueno, la propiedad dice que siendo A y B que pertenecen al conjunto de los reales, A es igual a B, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, módulo de A menos B es menor que epsilon, lo que hice recién es leer símbolo a símbolo. Y seguramente ustedes coincidan conmigo que eso está lejos de manifestar que estoy entendiendo qué es lo que esa propiedad dice. Tampoco serviría que me dedique a explicar cuestiones locales. Supongamos que quiero explicar qué significa módulo de A menos B menor que epsilon. Entonces recordemos que el módulo significa el valor absoluto, como acá está con el símbolo menor, módulo de algo menor que otra cosa, significa que lo de adentro del módulo es mayor que menos el número y el número. Es decir, yo podría dedicarme a tratar de recordar o de explicar qué significa una parte local de toda esta propiedad, y con ese esfuerzo estaría de todos modos lejos de que el otro comprenda el mensaje que esta propiedad me está dando. El mensaje que esta propiedad me está dando tiene su foco puesto en cuándo dos números reales son iguales y expresa que únicamente son iguales cuando la distancia entre ellos es arbitrariamente chica. Ese mensaje tendríamos que lograr que el otro aprenda o comunicarle al otro o que el otro lea a partir de los símbolos. Pensémoslo al revés. Supongamos que oralmente dije en la clase dos números reales coinciden únicamente si la distancia entre ellos es arbitrariamente chica. Y de ahí, ¿cómo hacemos para hacer el salto y escribir en símbolos esto que estaba escrito recién? ¿O cómo hacemos en la clase para que a partir de mi expresión oral diciendo dos números reales coinciden únicamente si la distancia entre ellos es arbitrariamente chica, cómo logramos que se escriba esto en símbolos? Ahí hay un problema, tanto del que presenta, es decir, el docente, como el de quien tiene que aprender y luego manifestar que entendió, que comprendió lo que se les está enseñando. Algunas cuestiones para enfatizar. Manejar símbolos no basta. El alumno tendría que saber esto y el docente también. Y esta cuestión de que cada símbolo cobra significado según el contexto en el que estemos trabajando, amerita que incluyamos acá un ejemplo. Supongamos este símbolo, el símbolo i igual 3, y pensemos qué podría representar. Y la respuesta es depende. Si estuviéramos trabajando en resolución de ecuaciones reales, i igual 3 estaría representando un número real. Si estuviéramos trabajando con gráficos de funciones lineales, i igual 3 representaría una recta horizontal a la altura 3. Si estuviéramos en soluciones de sistemas de dos ecuaciones y llegamos a i igual 3, estaría esto indicándonos que ese sistema tiene infinitas soluciones de la forma x3 con x real. Si estuviéramos en gráficos de superficies en el espacio un plano, y podríamos seguir. Si pensamos qué me llevo de esto como consideraciones para los alumnos y para los docentes, nos llevamos varias cosas. No basta leer símbolos. El hecho de poder explicar algo en símbolos pone de manifiesto la comprensión o la falta de comprensión.
Fíjense que esta es una cuestión clave para cuando uno piense en la evaluación. Es decir, la evaluación no debería solamente pedirle al estudiante que escriba correctamente símbolos. Necesitamos pedir explicación. Justamente porque los escritos correctos podrían ocultar explicaciones incorrectas y explicaciones correctas podrían quedar mal escritas. Los invito a que piensen ejemplos de esto, de los últimos 2 puntos, es decir, si les tocó vivir o ver, y si no nos preguntan, escritos correctos que ocultan explicaciones incorrectas y explicaciones correctas que quedan mal escritas. Si solo quedan símbolos en el pizarrón, el estudiante no necesariamente va a poder reconstruir el mensaje que nosotros mantuvimos en la clase a partir de nuestro discurso oral. Entonces, ahí hay que pensar ¿qué podemos hacer con esto? O bien podríamos estar escribiendo cosas en lenguaje natural en el pizarrón para que le sea más fácil reconstruir el mensaje, o bien hacer algo para que el estudiante tome buenos apuntes. Hay ahí toda una cuestión para indagar y para pensar, que es cómo enseño a tomar buenos apuntes, el sentido de tenerlos y el uso que el estudiante debería dar. No es tener una buena carpeta por tenerla. Si no la va a usar porque no le sirve, no sirve que enseñemos a tomar apuntes. Asegurarnos de que lo importante siempre quede registrado. O sea, de la manera que sea, pero que eso quede, que no pase desapercibido. El hecho de poder separar lo escrito del oral nos permite, como docentes, identificar si el estudiante tiene dificultades dónde. Entiende bien las ideas y no es capaz de escribirlas, o no tiene clara la idea y entonces lo que escribe difícilmente la represente. Podemos entender al alumno que cuando llega a la casa no entiende de sus apuntes, cuando en la clase creyó haber entendido, y esto se vincula con una cuestión que es central en la formación superior, que es, en alguna medida, los estudiantes tienen muchas dificultades intentando comprender temas de matemática a partir de textos matemáticos. Eso es claro de entender si entendemos que a partir de la lectura simbólica, que mayoritariamente se expresa en los textos, el estudiante solo debería poder ser capaz de reconstruir un mensaje y de explicar esas nociones que ve en el texto escritas simbólicamente. Todo lo que tiene que ver con interpretación de textos matemáticos ameritaría un tratamiento independiente, y es una cuestión que si al docente, esto va a ocurrir según la carrera que estudie, en donde estemos dando clase, que estudien los alumnos, hay algunas carreras en donde es no negociable que el estudiante sea capaz de comprender un texto matemático de un tema no conocido y de manera autónoma. En ese caso, como docentes, nos tocará, atendiendo a estos usos de los lenguajes, tanto simbólico como natural, pensar cómo lo enseñamos. Bueno, como ven, hay muchas cosas en las que poner atención cuando enseñamos en una clase de matemática, y seguramente se miren a ustedes mismos la próxima vez que estén intentando explicar algo, cómo es el uso que están dando del lenguaje natural y del simbólico para ofrecer más posibilidades a los estudiantes de que entiendan lo que nosotros estamos queriendo que logren aprender. Muchas gracias.